Shalom Haverim, shalom amigos, bienvenidos al programa. Hoy con un tema súper interesante, el mashal, la parábola o las parábolas. Así que saludo ya sin pérdida de tiempo a nuestro compañero, amigo Isaac. Shalom Aji, Chalo, bienvenido. mi hermano. Chalo, chalo. Un placer como siempre compartir este espacio contigo. Qué Oye, bueno estar aquí. Baruch Hashem. Oye, un tema fascinante en esta ocasión. Mira, quiero comenzar con una cita del Midrash que es muy, muy conocida en el judaísmo que dice, no desprecies el mashal, o sea, la parábola, pues mediante el mashal se comprende la Torá. Entonces, estamos entrando en el terreno de algo muy, muy importante a la hora de entender las escrituras. Y yo creo que todavía hay mucha gente, a pesar de que muchas personas tienen más o menos una idea de lo que son las parábolas, ¿no? O sea, me refiero como método de enseñanza, ¿no? Para traer una enseñanza. Pero creo que todavía muchas personas no tienen el concepto, digamos, profundo, no saben reconocer todavía exactamente qué cosa es una parábola, porque cuando hacemos este análisis profundo, yo creo que nos damos cuenta que vamos más allá de un simple método de enseñanza, ¿no? O sea que, a ver, vamos a partir de que mashal en hebreo significa, pues, puede significar metáfora, ¿no? Puede ser una buena traducción. La palabra metáfora es algo simbólico, ¿no? Evidentemente que se usa como metodología para enseñar algo, pero no es solamente eso, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, primera pregunta ya para arrancar. Una vez que haciendo este análisis profundo encontramos que las parábolas son mucho más de lo que creíamos que son. Y evidentemente que están muy, muy, muy relacionadas porque se usan mucho en este nivel profundo de interpretación y enseñanza de la escritura. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué una historia? Porque las parábolas son eso, historias, ¿no? ¿Por qué una historia puede comunicar una verdad que una explicación más directa no consigue, digamos, no consigue hacer entender, ¿no? O sea, se necesita el uso de esa historia. ¿Por qué ocurre este fenómeno en nosotros? Mira, esto hace Diana con la estructura misma de cómo pensamos. El pensamiento Mm, tiene un carácter simbólico. Y a ver, esto no tiene necesariamente que saberlo todo el mundo. La psicología, sobre todo en el siglo XX, desarrolló todo ese tema de la metáfora. Todo lo que puede hacer una metáfora, cómo puede cambiar la vida de una persona el lenguaje metafórico o llevar a la comprensión de algo difícil a través de la metáfora. Y esto tiene que ver profundamente con la estructura del pensamiento. Toda nuestra realidad, y esto va a ser vital dentro de la cábala, es simbólica. Experimentamos todo a través, a ver, convertimos las experiencias, las vivencias, ya las convertimos en símbolo. Somos capaces de traducir cosas que nos pasan en la dimensión física e incorporarlas a nuestra forma de pensamiento. Por ejemplo, la fisicalidad, el esfuerzo, el peso. Ya, cuando tú dices, tengo un peso encima que no puedo seguir sosteniendo, realmente allí estás haciendo un uso importantísimo de una parábola, de una metáfora para ilustrar un estado anímico. No sé si me logras entender. sí, La parábola o la metáfora va a ir directamente al campo simbólico y emocional, va a tocar la emoción,
va a hacer que la persona pueda rápidamente identificarse proyectivamente. O sea, ¿qué va a hacer? Que si yo tengo que tratar algo muy difícil de decirle a alguien directamente, que puede ser muy duro, que puede ser que yo encuentre resistencias en la persona, pues yo voy a usar una parábola. Yo voy a usar un lenguaje simbólico en el cual yo pueda expresar la realidad de esa persona en símbolos. Entonces, la persona va a verse a sí misma a través de esa realidad simbólica. Y va a decir, oh, wow, entonces yo soy como el mar o yo soy como el campo. El rapidito aquí, Yeshua cuando saca la parábola del sembrador para tratar un tema difícil, la gente va a decir, bueno, yo soy el campo, yo soy el terreno en el cual cae la semilla. No sé si te das cuenta. Entonces de ahí Sí, sale toda la interpretación, semilla que cae entre abrojos, semilla que cae en arena, semilla que cae en buena tierra. La gente va a identificarse sin resistencias mayores ante un lenguaje simbólico que tiene que ver con la estructura misma del pensamiento. Vamos a ver más adelante con qué parte del pensamiento tiene que ver. Pero evidentemente, una historia va a comunicar una verdad de forma limpia y el que escucha, más allá de que la entienda o no la entienda, va a estar en una posición receptiva. Yo, yo cuando uno hace un análisis desde la psicología del tema de la metáfora, de la parábola, uno dice, wow, ¿cómo? Es como, me admiro, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, el maestro, el maestro era psicólogo, claro, estoy haciendo una comparación estoy usando una parábola para ilustrar esto, evidentemente no lo era, pero el conocimiento profundo del funcionamiento de la mente humana en el maestro y no solo en el maestro, porque la parábola, el mashal, va a ser el lenguaje de la mística, va a ser el lenguaje de la explicación de los conceptos profundos y difíciles de entender. Por eso es que mucha gente, cuando comienza a ver profecías, leer las profecías, leer Apocalipsis, leer el Zohar, leer el Bahir, que son textos ya de lo que es la cábala medieval, pues no van a entender, porque están pensando o están llevando el análisis desde el punto de vista equivocado. ya. Y eso es muy interesante. Entonces, estamos viendo de que algo sucede en nuestra mente, en la mente humana, cuando escuchamos una parábola. O sea, ¿qué es lo que hace la parábola en nuestra mente? ¿Qué produce ella en la mente humana? Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo y sería muy bueno que la audiencia se tomara un momento. Yo voy a decir dos oraciones o dos ideas de dos Ujú. formas diferentes, a través de un ejemplo. Miren esto, miren esto. El examen estuvo muy difícil. Lenguaje lineal, todo el mundo dice, sí, el lenguaje estuvo muy difícil. Ahora voy a expresar la misma idea a través de una metáfora. El examen fue como estar en medio de un mar tormentoso encima de un velero. Ya la gente dice, wow, ya la mente humana dice, uff, estuvo difícil. O sea, el grado de No sé dificultad si es. Ujú. se dan cuenta cómo la dimensión de la comprensión profunda detrás del mensaje se amplía. Pasa algo en tu mente. Por un momento, como que, y si hay alguien que le tiene fobia al mar, pues todavía le va a resonar más, porque ese es el poder de la metáfora, que pasa de una dimensión de análisis a otra dimensión de análisis, que va a estar muy relacionada con lo emocional y lo vivencial. Y entonces todos pudieron entender cuán difícil pudo haber estado el examen. Ya, entonces, mira, se me hace muy interesante. Ya desde un punto de vista, y aprovechando de que eres psicólogo, o sea, punto de vista más de la psicología, ¿será que esto que produce la parábola podemos llamarle como una reducción de la parte racional del pensamiento? O sea, como que él nos baja las defensas racionales, la parábola, algo así, no sé cómo elaborar bien. Totalmente,
Totalmente. En psicología la usamos como una terapia, como un método de terapia, precisamente para bajar defensa. Mm, Defensas y creencias. ¿Qué pasa? Que el pensamiento racional, como se explica, tiene filtros. Tiene filtros, tiene análisis. Eh, Vamos a poner el ejemplo, vamos a seguir trabajando con la parábola del sembrador, por ejemplo, sin querer hacer spoiler, porque tenemos muchas ideas, pero por traer de ejemplo la parábola del sembrador, no es lo mismo decirte, aquí hay gente entre ustedes que mis palabras no la van a entender para nada porque no entienden, porque son brutos, porque son insensibles. Pero en cambio, si yo digo, el sembrador salió a sembrar y echó semillas, y alguna semilla cayó en buena tierra, alguna semilla cayó entre las rocas, mucha gente va a empezar, ¿seré yo? Y ya cayó la barrera. Empieza, ¿seré yo? Bueno, lo que pasa a una semilla cuando cae en la piedra es que le cuesta nacer o no nace o en la arena. Y muchas personas se van a identificar entonces porque los filtros caen. Hay un lenguaje simbólico muy poderoso. Recuerda que de niños, o sea, cuando somos niños, nuestra forma de aprendizaje es vivencial. Estamos tocándolo todo, teniendo una dimensión de nuestro medio a través de lo que tocamos, de lo que sentimos y de cómo percibimos el exterior. Toda esa información va a quedar en la persona. Y entonces, cuando llega la metáfora, se está recurriendo a toda esa vivencia, a cómo se experimentaron ciertas experiencias o se contaron que se experimentaban ciertas experiencias. Por eso es que las parábolas, en este caso del maestro, van a ser agrícolas sobre todo, porque tiene que ver con el contexto en el que se están diciendo, la gente en la agricultura, en sus trabajos diarios, y evidentemente están diseñadas para que no se pueda razonar linealmente, sino que se caiga en un pensamiento circular, donde tengas que ir una y otra vez detrás de qué me está queriendo decir, cómo me estoy sintiendo, cómo expreso esto en mí, cómo se ve esto en mí. Entonces, mucha gente no entiende el lenguaje de la profecía, como te decía ahorita, ni el lenguaje de los escritos de la mística, de la Kabbalah, porque precisamente todo está escrito en parábolas. No está hecho para pensamiento lineal, no está hecho para que tú pongas barreras, está hecho para derrumbar precisamente esos filtros, para que no haya filtro por medio y vaya el mensaje directamente al corazón del sentido profundo. Definitivamente la parábola, el mashal, la metáfora, pues está diseñada para derribar los filtros y las barreras que le ponemos desde si se quiere, lo racional. es como si tuviésemos varias puertas por donde entran los mensajes y como que la parábola entra por una puerta diferente completamente. Totalmente, totalmente, Wow. totalmente. La parábola entra por una puerta diferente. Vamos a entrar entonces ya un poquito más a la cábala, y te voy a hacer una pregunta ya más directa. Después de hacer todo este análisis, o sea, la parábola tiene alguna relación, o sea, existe alguna relación entre el símbolo de la parábola y ese flujo que la cábala enseña que hay de Jochma a Binah, pero la Binah filtra, ¿no? Toda esa información de la Jochma, pero antes de que ocurra ese filtro, ese proceso de filtrado de la Binah, se me hace, o sea, ¿es correcto eso? O sea, ¿está relacionado esa simbología de la parábola con ese flujo que viene de Jochma a Binah antes de que se produzca ese proceso de filtración? Mira qué curioso cómo los sabios de la Kabbalah van a intuir que hay dos formas operativas de pensar. En el árbol de la vida vamos a tener estas dos dimensiones superiores que son Hokmah, que se traduce como sabiduría, y Binah, que tiene que ver con el entendimiento, con el conocimiento, la parte racional. Y estas dos esferas que corresponden al pensamiento van a estar determinadas por dos hemisferios. Tenemos dos hemisferios cerebrales. Hemisferio derecho, que va a corresponderse a la Hokmah, y el hemisferio izquierdo, que se va a corresponder a la parte racional, a la Binah. Entonces, ¿qué pasa con la Hokmah?
La Jomá es precisamente la dimensión simbólica. La Jomá es la dimensión que nos va a evocar la sensorialidad. La Jomá es la dimensión de la profecía, porque la Jomá es la dimensión del símbolo. Entonces la Jomá va a ser precisamente la dimensión diana de la parábola. Y entonces esto es muy curioso porque los místicos lo van a saber, lo van a intuir y todos sus escritos y todas sus enseñanzas van a estar dirigidos directamente a la dimensión de la sabiduría. Tenemos que entender que sabiduría no es que más lee, no es que más conocimiento tiene en reserva. Esto no es el concepto de sabiduría desde el judaísmo, sino que sabiduría es el cómo entendemos la realidad, cómo somos capaces de estar en un estado de conexión con ese ser infinito, ¿ya? Y cómo podemos entonces organizar esa información que es muy difícil de organizar y se hace a través de la Binah. Lo que pasa con la Binah es que la Binah es precisamente el filtro del que hablábamos ahorita. El dado que empieza a juzgar tus palabras, a mediatizar tus palabras, a ponerle barrera a las palabras. Pero cuando yo cambio el discurso, dejo de hablarle entonces a la Binah, que es el hemisferio izquierdo, que es la parte racional, derrumbo esos filtros y paso directamente a la Jogma. Entonces aquí el proceso es inverso. Normalmente nuestro pensamiento operativo es Binah, Jogma, Binah, Jogma. Pero en este caso va a ser Jogma, Binah, porque la reflexión se va a producir después. Es muy interesante. Se usa la parábola, se usa el mashal, se usa la metáfora y el oyente se va a quedar así. Y esa pausa es precisamente Binah dándole sentido al símbolo. Y esto lo va a explicar el árbol de la vida. Aquí es donde nos puede hacer match, ¿no? Como los cabalistas de la época medieval y las enseñanzas del maestro, que son las enseñanzas místicas del primer siglo, van a tener muchísimos puntos de confluencia, muchísimos puntos de interacción. Por eso es que decíamos en el primer capítulo de que sí hay trazas, de que es evidencia circunstancial, por supuesto, porque no estamos haciendo un análisis ni teológico, ni estamos haciendo un análisis de crítica textual, simplemente estamos, en el buen sentido de la palabra especulando porque se puede hacer, porque cuando usted ve la evidencia, usted se puede hacer preguntas y decir, ¿será? Y cuando uno empieza a investigar, pues empieza a conectar circunstancialmente, subjetivamente, con que estas evidencias, desde mi posición, ¿no? Son bastante claras como para tener en cuenta. Que hay un lenguaje místico muy desarrollado en la época medieval, que va a ser el lenguaje de la Kabbalah, pero que no surge en la época medieval, va a tener todo un antecedente. Y entonces vamos a ver en las enseñanzas del maestro todo este lenguaje que posteriormente va a ser literatura apocalíptica y va a ser entonces el lenguaje de la mística de la Kabbalah del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI y en lo adelante. Y es muy interesante. De hecho, escuchándote en este análisis, o sea, y para cerrar esta parte de entender un poquito qué es lo que produce la parábola en nuestra mente, me da la impresión que como que la parábola me obliga a mí como oyente a participar de ese proceso de comprensión de lo que estoy escuchando, ¿no? Ella te Exactamente. obliga a ser partícipe, a ser protagonista de ese proceso y es por eso entonces que el uso es tan importante y lo vemos mucho. ¿Qué le leemos a los niños? Cuentos, Historias, cuentos. fábulas. Estamos estructurando una metodología de enseñanza y comprensión a través de historias, porque es la manera lúdica, es la manera en que no hay defensa, no hay defensa. Precisamente te convierte en un ente activo dentro de este pensamiento, que lo va a desarrollar muchísimo Abulafia con lo que fue el pensamiento circular, de venir una y otra vez sobre una idea y de buscar el trasfondo de las ideas. De hecho, esto es una opinión muy personal. El corazón desde la cábala,
si se pudiera decir de esta manera, en mi opinión muy personal, es el pensamiento circular. Es esa búsqueda de que gracias a la metáfora hay un algo más de trasfondo en el mensaje que se me está diciendo, que invita entonces a la búsqueda y al crecimiento personal. Claro. Oye, Isaac, te pido a ti, a nuestros amigos, una pausa y en unos segunditos regresamos. ¿Ok? Ya volvemos. Hey, hola a todos. Pues nada, si les gusta el contenido, si creen que es importante para ustedes, eh, pues por favor regálenos sus likes, suscríbanse, si no lo están aún, activen, ¿cómo es que se dice? La campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Estamos trabajando aquí fuertemente para traerles las cosas más interesantes posibles acerca de este nivel secreto del Nuevo Testamento. Así que nada, likes, suscribirse, activar la campanita y, por supuesto, compartir. Compartir con todos aquellos que ustedes saben que están buscando esta información. De antemano ya se los agradecemos mucho. Que el Eterno les bendiga mucho, los guarde y nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bien, estamos de regreso en el programa. Súper interesante esta conversación con Isaac, este análisis de las parábolas, el mashal. Y Isaac, vamos a entrar ya en los ejemplos y te voy a hacer una pregunta eh, ya más concreta con respecto a una de las frases más populares de Yeshua. ¿Qué quiso decir él cuando afirmó, y lo vimos en el primer capítulo, cuando afirmó que las parábolas revelan a unos, pero a otros se les ocultan? Es que precisamente la parábola, esto puede doler, pero no es para todo el mundo. Has hecho una pregunta muy interesante. Hablábamos en el primer capítulo de cómo un maestro seleccionaba personalmente a un grupo selecto entre sus discípulos para una transmisión más cercana. Ujú. Y precisamente dentro en el estilo de la Kabbalah, en el estilo de la mística, pues habían alumnos que iban a tener, si se quiere, mayor sabiduría o mayor capacidad de entender, mayor capacidad de resiliencia, de hacer un trabajo interior. Los maestros se van a dar cuenta, los maestros van a hablar en parábolas y los maestros se van a dar cuenta de que no todo el mundo entendía su mensaje. Y estos casos fueron muy populares dentro de Isaac Luria, por ejemplo, el rabino Isaac Luria, donde en esta escuela de Kabbalah del siglo XV, XVI, donde Jaime Vital va a ser el único que va a poder traducir el lenguaje de Luria, por ejemplo. Luria no va a escribir por sí mismo ningún libro, va a ser Jaime Vital quien va a escribir pues las ideas de Isaac Luria. Pero vamos a tener en el siglo XII al rabino Abraham Abulafia, que va a tener 4 alumnos y solo lo va a entender uno solo. Joseph de Jicatilla va a ser el único que va a poder entender el pensamiento abulafiano. Y son, miren, son grandes pensadores. Aquí es donde está aquí es donde está tal vez el kit, ¿no? Estos maestros no son personas comunes y corrientes. Son personas que tienen una comprensión y una dimensión de la realidad que no la tiene el promedio. Entonces, cuando empiezan a sacar a la luz pública sus enseñanzas, pues no todo el mundo va a vibrar con sus enseñanzas. Y la van a sacar a través justamente del lenguaje parabólico, del mashal, del lenguaje profético, del lenguaje metafórico. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que hay personas que van a tener una mayor apertura del corazón. Es curioso, curioso porque te voy a traer un ejemplo concreto acá. A Yeshua le hacen una pregunta, le dicen, ¿por qué nos hablas en parábolas?
de donde viene el origen de su respuesta es lo interesante. Él va a decir en Mateo capítulo 13, voy a leer textual, 13 al 15, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Va a proseguir, va a decir, para que oyendo con los oídos no oigan, para que viendo con los ojos no vean, sino que entiendan con el corazón y yo les sane. Es muy curioso porque en Isaías 6, versos 9 y 10, el Eterno le va a decir a Isaías, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pero en contexto, ¿en qué contexto el Eterno le dice esto a Isaías? Isaías está teniendo su visión de la Merkabah, la misma visión de Ezequiel. Y aquí esto, cuando ponemos todo esto dentro de un mismo círculo de análisis, Yeshua está evocando a la visión más alta que hasta el momento ha tenido un ser humano de la divinidad. Y la capacidad que va a tener Isaías, que va a tener Ezequiel, de contemplar la divinidad, es precisamente la capacidad de la Jokmah. Porque cuando vamos al árbol de la vida, que se va, como sabemos, a desarrollar en la cábala posterior, vamos a tener la dimensión de Keter encima y vamos a tener debajo inmediatamente la Jokmah. O sea, Keter es lo que representa la divinidad, si se quiere, el mundo de Atzilut, de la emanación, de la luz. Ahí es donde todo está más cercano a la divinidad. E inmediatamente viene Jokmah. O sea que el lenguaje de la Jokmah, el lenguaje parabólico, el lenguaje del Mashal, va a ser un lenguaje divino. Y si lo comprendes, pues el alcance que tienes de entendimiento y de conexión con la divinidad te puede llevar a estos estados sin duda extáticos de contemplación que llevaron a Isaías a visualizar, ver, contemplar la Merkabah, que es la visión del trono de Dios, como se le conoce, y a Ezequiel. Y justamente cuando le preguntan al maestro, ¿por qué estás usando parábolas? ¿Por qué no nos hablas directamente? Si tienes el contexto, tú dices, wow, ¿qué está diciendo el maestro? El maestro me está diciendo que me está hablando en parábolas para que yo alcance estos niveles de conexión. Yo pienso que absolutamente sí. Y aquí tendríamos por qué se nos está hablando en parábolas, precisamente para abrir un nivel más profundo de conexión. Exactamente. Wow, es impresionante. Yo creo que ya esto nos está dirigiendo, nos está como que obligando a pues hacer un capítulo específico para, no sé qué te pareces, para ir tocando quizás algunas parábolas del maestro y ver cómo eh, es prácticamente paralelo con parábolas que encontramos en la mística, en el uso que hacían todos los rabinos, todos los cabalistas, todos los místicos, ¿no? Para cerrar, Isaac, a modo de conclusión, podemos decir, y te pregunto, que podemos decir que la parábola transmite información o realmente lo que están haciendo es produciendo una transformación en el oyente. Está produciendo la transformación a través de la información codificada del emisor. Eh, La parábola es un gran código, algo que mucha gente no se detiene a, a ver, que de cierta forma la Torah completamente, Torah, los 5 libros de Moshe, es una gran parábola, es una gran parábola. Por mm, eso es que transforma tan profundamente. Por eso es que cuando desde la actualidad vamos a sacar un ejemplo, decimos, porque como cuando el pueblo en Egipto,
como cuando Moshe hizo tal cosa, siempre vamos al cómo y nos traspolamos. Y tiene ese poder de transformación. O sea, la parábola es la llave de apertura a los mundos superiores, sin duda alguna. Wow. Oye, gracias, mi hermano. Un placer como siempre y bueno, ya estamos citados para el próximo capítulo y yo creo que es una buena idea con la ayuda del cielo, pues ir directamente a los ejemplos, vamos a las citas, a buscar tres, cuatro, cinco parábolas y las vamos a analizar y vamos a mostrarle a nuestros amigos el paralelismo tremendo que estas contienen con toda, como no puede ser de otra forma, ¿no? Con toda la enseñanza en este nivel profundo de nuestro pueblo. Gracias, gracias a ustedes, queridos amigos, y nos vemos en el próximo. Shalom, shalom. Chalo, chalo.